Muy buenos días, son las 11:03. El día de hoy tenemos nuestra sesión sincrónica basada en el plan de manejo ambiental, exportación de bocadillo veleño y fichas de manejo ambiental. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión sincrónica que tenemos programada para el día de hoy a las 11 de la mañana. Muy buenos días, Jenny, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bueno, debemos esperar hasta las 12:05 para iniciar la sesión sincrónica del día de hoy. ¿Qué más, Jenny? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a los participantes o aprendices presentes. Vamos a dar inicio a la sesión sincrónica del día de hoy, basada en el plan de manejo ambiental, exportación de bocadillos veleños y ficha de manejo ambiental. Esta sesión corresponde a la evidencia número 2 del plan de manejo ambiental PMA, exportación de bocadillo veleño, y correspondiente a la actividad de aprendizaje número 7, evidencia 7, la ficha de manejo ambiental. Estas actividades o evidencias están programadas para las fechas entre el 25 de abril y el 3 de junio aproximadamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La sesión igualmente va a quedar grabada, va a quedar montada en la plataforma. Les voy a compartir el link del video para que así la puedan visualizar y tengan el material correspondiente para el desarrollo de estas dos evidencias. Bueno, nuestra agenda a tratar el día de hoy va a ser una bienvenida a la presentación, aunque ya hemos tenido una sesión sincrónica anterior, esta sería la segunda. Como segundo punto vamos a hablar sobre la actividad de aprendizaje número 7, que es la evidencia número 2, que es el plan de manejo ambiental PMA, basado en exportación de bocadillo de leña, y una evidencia 7, que es sobre la ficha de manejo ambiental. ¿Vale? Punto 4, vamos a desarrollar pues, la actividad o la evidencia número 2 y 7. Y por último punto, vamos a salir de unas dudas o inquietudes en un espacio de preguntas. Bueno, me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy ingeniero industrial, especialista en gerencia en seguridad y salud en trabajo, especialista en gerencia de proyectos, auditor interno integral. Me desempeño como instructor transversal en el área de seguridad y salud en trabajo. Los medios en el cual se pueden comunicar es a través del correo ronsosa@micena.edu.co, a través de los foros de dudas o inquietudes o a través del chat institucional. También podemos encontrar en mi perfil, ¿cierto? Podemos encontrar en el menú información
Las horas en el cual corresponden a los chats institucionales o el chat en el cual ustedes pueden resolver algunas dudas o inquietudes, ¿cierto? Entonces buscan la ficha correspondiente al programa y la hora correspondiente al chat y ahí estaré conectado para darle solución a cualquier inquietud que tengan. Muy bien. Entonces, nuestro tema fundamental es el plan de manejo ambiental, ¿cierto? Basado en la exportación de bocadillo beleño y las fichas ambientales. Entonces vamos a arrancar sobre una definición muy corta, que es el plan de manejo ambiental, el PMA. Entonces, en el decreto 1220 del 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se define como plan de manejo ambiental es el conjunto detallado de actividades que producto de una evaluación ambiental están orientadas. Estos dos rengloncitos los subrayé para que lo tengan muy presentes. Y es en prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Entonces, prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos. Más adelante vamos a hablar sobre los impactos ambientales. ¿Vale? Entonces, el plan de manejo ambiental realmente es un documento que de manera detallada establece las acciones que requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por el desarrollo de un proyecto, una obra o una actividad. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Lina, bienvenida. Muy bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Entonces, como objetivo del plan de manejo ambiental, pues un objetivo principal o general, ¿cierto? Pues ya habíamos definido, es la definición de acciones para la prevención, control, mitigación o compensar aquellos impactos ambientales negativos potenciales, además de prevenir esos impactos, pues también nosotros buscamos con el plan de manejo ambiental maximizar esos impactos positivos, ¿cierto? Entonces, cabe resaltar que los objetivos del plan de manejo ambiental, el PMA, deben ser claros, alcanzables, medibles y evaluables, ¿cierto? Cuando hablamos de alcanzables, pues me refiero a tres puntos importantes, que es técnica, económica y temporalmente, pues, basado en el tiempo. Pues en la técnica debemos desarrollar una metodología adecuada al desarrollo de sus actividades. Cuando hablamos de económica, que es ser económica, pues hablamos de que su precio en la ejecución del plan no sean elevados al estipulado dentro del tiempo establecido, ¿cierto? Medibles y evaluables, pues, de tal forma que su materialización pueda llevarse a cabo óptimamente a través de una metodología, es una guía de valoración y evaluación de los impactos ambientales, que también vamos a mencionar más adelante. Entonces, el plan de manejo ambiental lo que busca es prevenir, ¿cierto? Controlar y mitigar aquellos impactos ambientales negativos. ¿Y qué producen esos impactos negativos? Vamos a hablar en este punto sobre los residuos sólidos, ¿cierto? Que son los causantes, uno de los causantes, porque hay muchos, de que estos impactos ambientales sean negativos. Entonces, los residuos sólidos, ¿cierto? Bueno, primero vamos a revisar cómo gestionar de forma correcta los residuos sólidos según el nuevo código de colores, ¿cierto? Entonces vamos a entrar un poco más a la normatividad. Y la resolución 2184 del 2019, esta modificó los criterios para la disposición de residuos sólidos con el fin de fortalecer y mejorar los procesos de reciclaje en Colombia. La aplicación de esta resolución iniciaba normalmente el 1 de febrero del 2021, pero sin embargo, por aparición repentina de la pandemia, ocasionó un retraso en esa implementación y es así que en diciembre del 2020 aparece la resolución 1344 del 2020 para modificar el plazo de implementación y ahora el límite
es el 1 de julio del 2022. Como nota muy importante, muchachos o chicas, es importante resaltar que según estas dos resoluciones, la nueva clasificación de residuos va a ser, es muy sencilla, aporta beneficios al medio ambiente y todos podemos contribuir, de ejemplo, pues, no solamente de las empresas, de las instituciones, sino que también desde el hogar. Entonces, ¿qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos son aquellos materiales desechados de consumo, ¿cierto? Los cuales pueden ser en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicio, que tras su vida útil y que por sí solo ellos carecen de un valor económico. Esos residuos sólidos pueden ser susceptibles a un aprovechamiento, a una transformación en un nuevo producto con un valor económico o en una disposición final, ¿cierto? Entonces, hablamos de algo muy importante, que estos residuos sólidos son generados por las actividades de los procesos en las organizaciones o de aquellos desechos que salen de los hogares cuando, no sé, preparamos o, eh, o cuando hacemos algún tipo de aseo, por lo menos la actividad como es el aseo, todos esos residuos, las comidas, ¿cierto? También producimos residuos sólidos, salen de esa actividad y se generan unos residuos, unos elementos que pueden afectar al medio ambiente. Pero la idea es buscar cómo aprovechar o cómo transformar esos residuos sólidos. No todos se pueden aprovechar ni transformar, pero sí se debe hacer un adecuado reciclaje o disposición final. Entonces, para ello vamos a hablar, y es un punto muy importante, sobre las 3 R's. ¿Qué son las reglas de las 3 R's? La regla de las 3 R es una estrategia que consiste en reducir, reciclar y reutilizar. Muy bien. Chicas, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de reducir, significa pues producir menos desechos o residuos a disponer finalmente de una forma adecuada, ¿cierto? La idea es reducir esos desechos, pero siempre tener en cuenta la disposición final, que debe ser de una forma adecuada. Cuando hablamos de reciclar, implica en introducir este residuo sólido en un nuevo ciclo productivo para convertirlo en una materia prima, ¿sí? Trayendo consigo ventajas organizacionales, ¿cierto? Y cuando hablamos de reutilizar, hablamos, pues, implica ser un consumidor responsable, ya que vamos a utilizar o reutilizar el objeto o residuo sólido para algún bien o beneficio de nosotros, ¿cierto? Ejemplo, como nos muestra aquí la figura. Entonces nosotros, ¿cómo debemos clasificar esos residuos sólidos para que podamos reducirlo, para que lo podamos reciclar o para que lo podamos reutilizar? Para eso existen una clasificación muy importante que son los colores de las canecas, ¿cierto? ¿Cuáles son los nuevos colores de la caneca? Entonces, encontramos el color blanco, que es un residuo aprovechable que podemos reutilizar, como son los plásticos, el vidrio, metales, el papel y el cartón. Ojo, si es una lata, debe estar seca, limpia, aplastada. Y si es un vidrio, pues, debe, por ejemplo, una botella en buenas condiciones, ¿cierto? En conclusión, todos estos residuos deben estar limpios y secos para que se puedan aprovechar. Cuando hablamos de las canecas negras, hablamos de residuos no aprovechables, como por ejemplo el papel higiénico, las servilletas, papel, cartón contaminados con comidas, papeles metalizados, residuos de barrido, las toallas en general, todo lo que debe ir al relleno sanitario y no se puede reciclar. Cuando hablamos de las canecas de color verde, hablamos de los residuos orgánicos aprovechables, ¿cierto? Como son los restos de comida, obviamente sin empaques,
como cáscaras de huevos, maderas, hojas secas, los desechos agrícolas, las cáscaras de frutas y verduras, los restos de café, las bolsas aromáticas, etc. Estos residuos, normalmente, ellos van a ir a parar a unas plantas de tratamiento para generar nuevas materias primas, ¿cierto? ¿Qué otro color nos faltaría aquí? Perdón. Lina, oye. El rojo. El rojo, sí, muy bien. El rojo, pues, según el decreto, sí, el 4741 del 2005, fue unificado en el año 2015. eh, Se definen esos residuos, que son los residuos peligrosos, como aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, pueden causar riesgos o daños o efectos no deseados, directos e indirectos a la salud humana y el ambiente, ¿cierto? Asimismo, se considera residuos peligrosos a los empaques, envases y embalajes que estuvieran en contacto con esos residuos, faltarían los rojos. Normalmente esos residuos peligrosos son tratados, las bolsas rojas son para residuos peligrosos, más que todo se utilizan en los residuos hospitalarios, no sé si lo han visto, cuando le aplican a uno pues una inyección, una vacuna, pues están las canequillas rojas, ¿cierto? Para poder separar todos esos tipos de residuos muy peligrosos. Entonces, hasta aquí ya hemos hablado de lo que es un plan de manejo ambiental, ¿cierto? Lo que busca el PMA, lo que busca las organizaciones o si es posible en el hogar, es prevenir y controlar esos impactos ambientales negativos que son generados por estos residuos sólidos, ¿cierto? Pero, ¿qué son los impactos ambientales, cierto? Entonces, los impactos ambientales se refieren a todo efecto causado por actividades antropogénicas al medio ambiente. Este impacto puede ser negativo o positivo según sean las condiciones. Entonces, el impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana, cuando hablamos de antropogénicas, la actividad humana sobre el medio ambiente, o sea, son aquellas acciones de las personas sobre el medio ambiente, las cuales provocan los efectos colaterales sobre este. Entonces, hay una clasificación de los impactos ambientales. Entonces, ¿por qué se deben clasificar e identificar los impactos ambientales? Debido a que ellos han de ser evaluados, ¿cierto? Para estimar su importancia o significado. Esto se hace atendiendo a distintos aspectos o características, los mismos entre los que se destacan. Aquí vemos, según su naturaleza, directo e indirecto, actual y potencial, acumulativo, temporal o permanente, ¿cierto? Cierto, probable, improbable o desconocido, sinérgico, residual, local y diseminado. Entonces, vamos a hablar de algunos, por lo menos según su naturaleza. Se distinguen los impactos positivos, ¿cierto? Son cuando se producen efectos beneficiosos sobre el medio ambiente, y los negativos si se producen efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. ¿Alguno de ustedes me pueden dar un ejemplo de los impactos positivos que puede generar sobre el medio ambiente? ¿Alguna? ¿Lina? ¿Jenny? Bueno. Entonces, esos impactos ambientales positivos, ¿cuáles son? Ellos consisten, ¿cierto?, en buscar las mejoras necesarias para evitar que los problemas ambientales actuales continúen agravándose. Así como el hombre ha destruido gran parte, también podemos mejorarla, ¿cierto? Y ejemplos, el reciclaje y el adecuado tratamiento de los residuos es impactos positivos. El cuidado de los parques y zonas verdes son impactos positivos. El uso de tecnologías en pro del medio ambiente son impactos positivos. El crecimiento por interés ecológico y el ambiente también son impactos positivos. Según directos o indirectos, pues directo cuando se considera si existe un vínculo directo entre la acción ejercida y su consecuencia,
O indirecto, pues si la acción impacta sobre un primer componente del ambiente y este a su vez impacta un segundo componente. Ejemplo directo, pues la desaparición, ejemplo de desaparición de una especie de ave que anidaba en una especie de árbol, digámoslo así, por una tala indiscriminada de dicho arbusto, ¿cierto? Hay un impacto directo. Y un ejemplo indirecto, pues sería el uso de herbicida, el cual reduciría la población de una especie vegetal de la que es a su vez dependería de algún tipo de población polinizadora. Cuando hablamos de actual y potencial, pues se refiere a esos efectos sobre el ambiente, si son ciertos, reales o inmediatos, o sea que se está presentando actualmente o potencial, si existe la posibilidad de que ocurra en otro momento, o sea que se vaya a presentar en un futuro. Cuando hablamos de acumulativo, pues ocurre cuando el efecto de la acción se agrava de manera progresiva, o sea, conforme como transcurre el tiempo, puede llegar a sumarse otros efectos con la situación actualmente ya existente y por ende contribuir a un aumento del mismo impacto. Cuando hablamos de temporal o reversible o permanente o irreversible, hace referencia a la posibilidad o imposibilidad de que el ambiente impactado retome sus condiciones originales. O sea, se puede presentar una reversibilidad, la cual es la posibilidad de retomar las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales. Entonces, nosotros cómo vamos a prevenir, cómo vamos a controlar, cómo vamos a mitigar que estos impactos negativos afecten al medio ambiente en las organizaciones o en el hogar, ¿cierto? Para ello nosotros, como ya habíamos mencionado anteriormente, debemos desarrollar una serie de evaluación según su clasificación. Y para eso nosotros debemos evaluar los impactos, ¿cierto? Y así poder darle una acción de control. Entonces, se desarrolla la evaluación a través, pues, valga la redundancia, a través de una evaluación de el proceso para determinar una valoración de los distintos impactos ambientales producidos en las diferentes actividades del proyecto o de la empresa, ¿cierto? Este tipo de evaluaciones se le desarrolla normalmente un personal capacitado con conocimiento en el tema con el fin de dar un resultado acertado. Aquí les copié estos dos rengloncitos. Existe una guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental pasado por Vicente Conesa. Es una guía muy interesante donde te explica cómo desarrollar a través de una matriz la valoración y poder así darle unas acciones de control. Entonces, para efecto de la presentación de los resultados de la evaluación ambiental del proyecto, de la empresa que estemos trabajando, es el especialista encargado procede a elaborar esta matriz, ¿cierto? La cual se llama matriz de identificación de aspectos y valoración de los impactos ambientales. La identificación y cuantificación de los impactos puede realizarse mediante una metodología convencional o algún otro que le brinde el mismo resultado. Yo normalmente puse la guía metodológica para evaluación del impacto ambiental por Vicente Conesa. Es muy buena, me parece muy interesante, muy efectiva. Entonces ya después de haber tenido la evaluación de los impactos que normalmente genera la empresa, nosotros vamos a dar una serie de acciones, ¿cierto? Con respecto a toda la valoración de los impactos. Y esas acciones normalmente son a través de algunos planes, algunos programas ambientales, ¿cierto? Aquí tenemos algunos ejemplos, por lo menos, de programas ambientales, los cuales lo que busca normalmente son medidas, responsabilidades y medios adoptados o previstos por las organizaciones del proyecto para lograr los objetivos y metas ambientales, ¿ciertos? En los plazos correspondientes. Nosotros no vamos a desarrollar programas que nos va a durar 1 año, 2 años en cumplirlo, no. Lo que idea es que esos programas tengan los plazos correspondientes y adecuados para que el programa se ejecute o la acción se ejecute.
Aquí tenemos uno muy interesante, que es el programa de almacenamiento de manejo de materiales de construcción. Eso se utiliza mucho en las obras de civil, obra civil, ¿cierto? Los programas de control de emisiones atmosféricas, el programa de manejo integral de cuerpos de agua y el programa de manejo integral de residuos sólidos. Entonces, los programas de gestión ambiental son la fórmula para conseguir los objetos y metas que se han establecido para cumplir con las políticas ambientales, ¿cierto? Eh, es mejorar la actuación ambiental corporativa en general. Los programas de gestión ambiental se tienen que contar con fechas determinadas y responsables asignados, ¿cierto? Los programas de gestión ambiental tienen que tener fechas establecidas en calendarios para conseguir los objetivos y metas para alcanzar. Tienen que ser revisados cada cierto tiempo y se tienen que modificar en función de las necesidades de la organización. Un programa de manejo ambiental no debe ser igual para la organización número 1 que para la organización número 2. Deben ser muy diferentes. Normalmente hay gente lo que hace es copiar y pegar y eso no está muy bien. Los programas de gestión ambiental se tienen que encontrar documentados y se deben incluir dentro del manual de gestión ambiental. Tienen que ser desarrollados por las personas que se encuentran muy relacionadas entre ellas, pero deben estar aprobados por la alta dirección de la organización. Muy bien, hasta ahí. Jenny, Lina. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ya tenemos una idea clara de lo que es un plan de manejo ambiental, ¿cierto? Que busca eso, la prevención, la mitigación, el control de los impactos ambientales negativos generados por un proyecto, una actividad, ¿cierto? O la empresa en la cual estemos trabajando. Hay una serie de residuos sólidos que son generados por las actividades de las organizaciones. Esos residuos sólidos impactan contra el medio ambiente generando efectos negativos, ¿cierto? Para ello nosotros desarrollamos unas matrices para evaluar los impactos y así determinar unos controles, unas acciones, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a empezar de una vez, vamos a entrar a fondo con las actividades que nosotros vamos a desarrollar, las cuales me van a entregar, ¿cierto? Entonces, la actividad corresponde a la siguiente, evidencia número 2, ¿cierto? Realice una consulta profunda del proceso de elaboración del bocadillo veleño y describa sus procesos. Ese es el primer punto de la actividad de la evidencia número 2 sobre la elaboración del bocadillo veleño. Entonces, voy a mostrarle un ejemplo de cómo desarrollar ese primer punto para que la tengan muy clara y lo que deben presentar. Entonces, aquí está un ejemplo. Yo hice mi tarea, aquí tenemos el proceso de elaboración del bocadillo veleño. Todos los pasos que hay que seguir, explicadito. Pueden haber otros pasos más, otros pasos que no hay, correspondiente a este. Por lo menos a la recepción, recibe la guayaba fresca, almacena su estiva durante 24 horas. Entonces, esos son unos pasitos que encontré, que desarrollé, que encontramos en los materiales de apoyo. Apoyémonos mucho con los materiales de la plataforma. Si ustedes quieren profundizar mucho más, pues me parece perfecto. Pueden buscar a través de la web, de las plataformas de búsqueda. Encuentran mucha información basada en ese tema. Me parece perfecto. Entonces, ese sería el primer punto a desarrollar. Coger los procesos y explicar qué desarrollan en cada proceso. Como primer punto. ¿Claros hasta ahí? Sí, Bueno. señor. Segundo punto, defina el diagrama de flujo de sus procesos. Entonces, ya tenemos los procesos establecidos, definidos de manera escrita, el paso a paso, y lo que vamos a hacer es, cada procesito que vimos, por lo menos abastecimiento, lavado, desarrollar un diagrama de flujo de esos procesos. Es desarrollar en forma gráfica como la secuencia del proceso. Es un ejemplo así de esta manera, no tiene que ser el mismo que yo estoy haciendo porque no va a tener sentido. Ustedes mismos son personas muy creativas, entonces van a desarrollar el diagrama de flujo de sus procesos.
¿Listo? Igualito. Y en un tercer punto, diligencia el seguimiento, el siguiente cuadro. Entonces, el que nosotros estamos viendo acá, que es la información contenida en el cuadro, es un ejemplo que servirá como una guía, ¿cierto? Y es donde vamos a desarrollar las actividades y el tipo de residuo que maneja cada uno de esos procesos. Ejemplo, tenemos la actividad de recepción de la guayaba, ¿cierto? ¿Qué tipo de residuo se va a generar en esa actividad? Por lo menos en el enjuague. Otro en el transporte, por lo menos en las emisiones, los tipos de residuos que generan la actividad. La cocción, están los vapores, ¿cierto? Por lo menos el desculpado, están las semillas y cáscara. Ustedes me deben desarrollar ese cuadrito así, no igualito, porque va a ser copia. Entonces, busquen qué otros tipos de residuos generan las actividades que están desarrollando en el proceso de fabricación de bocadillo de leña. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Sí, señor. Como cuarto punto en la actividad nos dice, una vez tengan identificados los residuos, ¿cierto? Que eso ya lo tienen en el cuadro anterior, que se generan en cada actividad, ahora clasifíquelos y determinen su manejo según corresponda. Luego diligencie la siguiente tabla. Eso lo hablamos, ¿se acuerdan? De la reutilización, reciclaje, las 3 R's. Entonces, ya tenemos los residuos de las actividades, vamos a clasificarlos y qué manejo le vamos a dar. Este material van a encontrar las clasificaciones de los residuos, lo van a encontrar en el material de apoyo. Entonces, esos fueron los residuos que nosotros sacamos del cuadro anterior. Ejemplos, el papel, cartón, sustancias infecciosas, cáscaras y residuos de semilla, madera, emisiones, plásticos. ¿Cómo lo clasificamos? Si son aprovechables, no aprovechables, ¿cierto? Y su manejo es reutilización y reciclaje, puede ser una reducción, ¿cierto? Las emisiones podemos buscar la reducción de las emisiones de los gases, ¿cierto? Por lo menos en la cáscara y residuos de semillas se reutiliza, por ejemplo, como abono, cuando se tratan en plantas para poder reutilizarlo como abono, ¿cierto? Ese cuadro es el siguiente que me deben desarrollar para la continuación de la actividad. Muy bien. Como quinto punto dice, define para cada uno de los residuos el tipo de impacto que genera en el medio ambiente. Por ejemplo, los residuos plásticos generan un impacto negativo porque contaminan el agua, el suelo y el aire. ¿Cierto? Entonces, tenemos un ejemplo y cómo, la idea es cómo desarrollar este quinto punto de una forma muy sencilla. Si quiere, apóyese mucho en este cuadro. Me dicen el tipo de residuo, el impacto que genera en el medio ambiente el tipo de residuo y si es un impacto negativo o positivo. ¿Listo? Ejemplo, el cartón, ejemplo, prácticas modernas de tala forestal, ¿cierto? Y las plantaciones desmesuradas supone una reducción de hasta 60% de las emisiones de CO2 y petróleo respecto a otros materiales. Es 100% reciclable y biodegradable, pues minimiza la generación de residuos. Reciclar el cartón nos permite ahorrar energía que puede ser empleada de la fabricación de otros buenos recursos. De todas maneras, es un impacto negativo por la tala desmesurada de árboles. Bueno, impacto positivo, podemos encontrar acá, por lo menos la exposición, por lo menos las cáscaras y residuos de semillas no generan daño al medio ambiente, pero si es tratado como abono, ¿cierto? Para las tierras en las cuales nosotros podemos reutilizar. Incluso bajo un proceso biodigestor, como lo dice acá, puede obtener energía eléctrica. Entonces, ese cuadro sería el siguiente punto a desarrollar, el tipo de residuo, el impacto que genera en el medio ambiente y si es negativo o positivo. Bien. Esa sería la evidencia número 2, que es sobre la exportación de bocadillo beleño, ¿cierto? Y el último punto, basado en la evidencia número 2,
que es la evidencia número 7, dice: elabore las fichas ambientales por cada uno de los procesos de elaboración de bocadillo de leño. Es importante que se describa y se tenga en cuenta la incorporación de empaques biodegradables en la elaboración de las fichas. Para el desarrollo de esta evidencia, tenga en cuenta la evidencia número 2, que la que acabamos de desarrollar, que es el plan de manejo ambiental de exportación de bocadillo de leño, ¿cierto? Para poder desarrollar esta ficha. Entonces, ¿en qué corresponde esa ficha y cómo la va a desarrollar? Aquí tenemos el ejemplo de la ficha de manejo ambiental, donde va a establecer un objetivo, ¿cierto? Un impacto potencial, actividades a revisar, tipo de empaque y el manejo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer un ejemplo para que lo tengan muy claro. Aquí tenemos, por lo menos en la ficha de manejo ambiental, el proceso de recepción. ¿Sí? La idea es, bueno, yo sé que son muchos procesos, pero vamos a ver, si queremos vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer de 3 a 5 procesos, podemos hacer 3 fichas, ¿vale? Voy a permitir de 3 a 5 fichas, ¿listo? Para que no se nos haga tan extenso la actividad. La idea es que tengan clara el desarrollo de la ficha. Entonces, en el área de recepción, el objetivo es verificar que la materia prima cumpla con las especificaciones requeridas, además de tener en cuenta que las acciones, esta definición la pueden tomar del primer punto, que es la definición del proceso. El impacto potencial, pues desechos sólidos aprovechables, ya eso lo tomamos de los cuadros anteriores, ¿se acuerdan? Actividades a revisar siempre y checar documentos que proveedores estén vendiendo frutas de buena calidad, por lo menos revisar el estado de la fruta al recibir el pedido, revisar las condiciones de almacenamiento de la fruta, ¿cierto? Muy importante. El tipo de empaque, ya le he dicho, el producto es presentable en bolsas plásticas durables fabricadas con materiales primas orgánicas que pueden. El manejo, los desperdicios de frutas se echan en recipientes de color, ¿de qué color? Orgánicos aprovechables. Mire que ya todo esto está desarrollado en actividades anteriores. La idea es rellenar el cuadro de las fichas ambientales de la información que obtuvimos anteriormente. ¿Vieron? Ese es un ejemplo de recepción, por lo menos también está el de lavado y desinfección, ¿cierto? Impactos potenciales, las aguas residuales, manejo, alcantarillas o pozos sépticos, ¿cierto? Muy bien. Aquí lo que debemos tratar es la reducción, ¿cierto? Reducción de este impacto ambiental negativo. El despulpado, por lo menos también otro ejemplo, también revisar. Los desperdicios de frutas se echan en el recipiente de color verde. ¿Por qué? Bueno, apuntamos aquí el por qué, ¿cierto? Entonces, de 3 a 5 fichas, la idea es diligenciarlas y esa sería la evidencia número 7 a entregar. Estas dos evidencias se entregan por aparte, ¿vale? Buscamos en el recuadro de evidencias en la plataforma, evidencia número 2 y evidencia número 7 están independientes. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud, alguna pregunta? Jenny, Lina. No, señor. Jenny. Bueno, perfecto. De igual manera, este video va a estar cargado en la plataforma. Yo les envío normalmente a sus correos el video con el link en el cual lo pueden visualizar para que se puedan apoyar el desarrollo de las evidencias. ¿Listo? Bueno, entonces, queridas aprendices, gracias, la verdad, gracias por su participación, por su esfuerzo de estar acá presentes. Esos esfuerzos, no creas, se van a ver reflejados mucho más adelante y nada. Entonces, les deseo un feliz día, feliz tarde y nos veremos en otra próxima sección. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, que estén muy bien.